Después de 30 años de gran crecimiento económico estimado en un 6% anual, Malasia ocupa el cuarto lugar entre los países de reciente industrialización del sudeste asiático. Su estabilidad política y el hecho de que es una de las mejores economías asiáticas para los negocios han favorecido la puesta en marcha de varias empresas multinacionales. Pero más allá de lo económico, ¿qué sabemos de Malasia? Y más aún, ¿cuál ha sido el modelo de desarrollo económico y las estrategias empleadas para alcanzar tal posicionamiento a nivel internacional? Malasia, cuyo nombre oficial es Federación de Malasia, es un país ubicado en el sureste asiático que consta de 3 estados y 3 territorios federales, Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan, con un área de 330.434 km², con 2 regiones muy diferenciadas separadas por el Mar del Sur de China y por una distancia de 530 kilómetros, Malasia Peninsular y Malasia Insular. Su sistema político es una monarquía constitucional. Su capital es Kuala Lumpur, pero Putrajaya es la sede de su gobierno. La población de Malasia asciende a 29.3 millones de habitantes, de los cuales el 91.9% son nacionales y el resto extranjeros. La lengua oficial del país es el Bahasa Malayisa. Malayo. El uso del inglés está muy extendido, especialmente en el mundo de los negocios. La religión oficial es el Islam, según la Constitución, pero se reconoce la libertad religiosa, por lo que hay importantes comunidades budistas, hinduistas, taoístas y cristianas. La historia de Malasia es poco conocida a causa de la falta de documentos locales y la casi total ausencia de restos arqueológicos, pero de acuerdo con fuentes chinas, la India fue quien tuvo los primeros contactos con Malasia. El estrecho de Malaca ha sido y es el eje de la historia de Malasia, de donde son originarios los malayos, gentilicio que suele confundirse con el de malasio, que se refiere específicamente a los habitantes del territorio de Malasia. El reino de Malaca fue fundado alrededor de 1400 después de Cristo por el príncipe Parmesawara, que se convirtió al Islam y se expandió por el área a través de los comerciantes de la India, y Malaca se convirtió en un centro para la posterior expansión de la fe musulmana. En 1511, los portugueses se establecieron en la región y comenzaron a ejercer presión sobre los reinos locales para lograr concesiones económicas y convertirse en la potencia rectora de la zona. Para el siglo XVII, los Países Bajos formaron una próspera colonia que desplazó a los lusitanos en el control del comercio de especias que producía la región. En parte por intereses comerciales y en parte para frenar el poderío francés en el Océano Índico, en el siglo XVIII los británicos se dieron a la tarea de comenzar a expandirse en la región. Los británicos firmaron una serie de acuerdos en 1874 con los reinos locales, mediante los cuales estos aceptaron la autoridad de la potencia europea a cambio del reconocimiento de sus privilegios locales. En el siglo XX, Japón inició una ofensiva contra Malasia desde sus bases en la Indochina francesa. La capital, Kuala Lumpur, cayó el 11 de enero de 1942. Un mes después, las tropas británicas se vieron obligadas a rendirse. El 31 de agosto de 1957 se estableció la Federación Malaya. Sin embargo, aunque el entusiasmo por el proyecto se vio limitado en gran manera a Malaya, todos, a excepción de Brunei, se unieron en una federación a la que el 16 de septiembre de 1963 se le dio el nuevo nombre de Malasia. Sobre el modelo económico de Malasia, en términos históricos, encontramos 4 grandes etapas entre 1957 y 1995. La primera fase de crecimiento malasio comprende el periodo que va de 1957 al inicio de los años 70. El principal objetivo en esta etapa fue convertir al sector industrial en el motor del desarrollo con una política de sustitución de importaciones, sobre todo de bienes de consumo y orientada al mercado interno. El gobierno realizó fuertes inversiones en infraestructura básica, como electricidad y comunicaciones. En 1965 se comenzó a utilizar las tarifas como un instrumento de protección industrial con la finalidad de sustituir las importaciones de bienes de consumo, lo que permitió el crecimiento de la manufactura de alrededor del 12% anual en la década de los 60. A pesar de los resultados positivos, el modelo de crecimiento a través de la estrategia de sustitución de importaciones encontró su límite de expansión en el mercado interno. Además, como la sustitución de importaciones se enfocó en los bienes de consumo, los bienes intermedios y de capital siguieron creciendo, restringiendo el crecimiento. Aunado a esto, las industrias protegidas no se volvieron competitivas y las exportaciones manufactureras no adquirieron gran importancia dentro de la economía.
proceso de la economía de Malasia fue la fase de fomento de las exportaciones que tuvo lugar entre 1970 y 1980. Surgió la nueva política económica que se orientó al fomento de las exportaciones, sobre todo en los sectores textil y electrónico, gracias a lo que hubo una mejor distribución de las ganancias, con lo que incrementó la clase media. Además se dio una coexistencia entre industrias protegidas por el gobierno, orientadas al mercado externo y un importante sector exportador. Bien, el crecimiento económico ayudó a disminuir el descontento político y social. Las libertades civiles nunca fueron restituidas en su totalidad. Los sucesivos gobiernos han promovido el uso de la lengua malaya y llevado a cabo una discriminación positiva sistemática a favor de los musulmanes. Esta política fue implantada en 1971 tras una serie de enfrentamientos étnicos que tuvieron lugar en 1969. Tal iniciativa buscaba reequilibrar la influencia económica de las diferentes etnias, dado que la minoría china controlaba gran parte de la economía y la mayoría malaya tenía poco peso. Pero 40 años después, las minorías india y china aún se consideran marginadas por este sistema de cuotas que restringe su acceso al sistema educativo y al mercado laboral. Más concretamente, esta política permite que la etnia mayoritaria obtenga viviendas más baratas, cuotas para acceder a la universidad y para obtener contratos públicos, y para crear empresas. Inclusive, muchas compañías deben tener al menos un 30% de las acciones en manos de malayos. La reorientación de la política económica malasia en la década de los 80 se enfocó en la producción de la industria pesada. Se volvió en esta tercera fase a la sustitución de importaciones. Es importante en este punto destacar la participación estatal en el impulso de industrias intensivas en capital. Se dio prioridad a industrias de producción con economías de escala como las de automóviles, acero y petroquímica. El problema que se puede identificar en esta etapa es que se dio un pobre desempeño industrial por el tamaño del mercado interno y la sobreproducción en mercados internacionales, lo que llevó al retorno a la política de fomento a las exportaciones. En 1986 se emitió una nueva ley de promoción a la inversión extranjera, que permitió que las multinacionales adquirieran hasta el 100% de la propiedad de las empresas si éstas exportaban el 50% de la producción o empleaban al menos 350 malayos. Esta ley, en conjunto con el Plan Maestro Industrial, otorgó prioridad a 12 subsectores vinculados a recursos internos. También se impulsó la liberalización industrial en conjunto con la liberalización a la inversión extranjera, lo que trajo como resultado el rápido crecimiento de la economía impulsado por el crecimiento del sector manufacturero. A pesar de lo anterior, se observaron problemas estructurales importantes. Por ejemplo, el sector industrial protegido siguió mostrando bajos niveles de competitividad. Como en toda la región, la crisis financiera asiática de 1997 impactó todos los sectores de la economía nacional. Su moneda, el ringgit, fue víctima de la especulación y la inversión extranjera directa sufrió una dramática caída. Al contrario de los demás países afectados por esta crisis, Malasia rechazó las presiones del Fondo Monetario Internacional para acogerse a los planes de rescate que esa institución le proponía. Gracias a esta decisión y a otras medidas, Malasia salió en un espacio muy breve de tiempo de la crisis, concretamente en un solo año. En la actualidad es uno de los principales sitios de producción de componentes informáticos, lo mismo que uno de los principales centros bancarios y financieros del mundo islámico. Asimismo, Malasia es sede de numerosas empresas de alta tecnología que utilizan las facilidades impositivas y bajos costos productivos para instalar allí sus plantas de montaje y fabricación. Bajo un fuerte control y accionar estatal, la industria tecnológica ha permitido lograr importantes niveles de exportación que generan millonarias divisas para el país. En 2010, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, presentó su esperado programa de reformas estructurales al cual se le conoce como el Nuevo Modelo Económico, NEM, por sus siglas en inglés, el cual habría de permitir al país crecer una media de 6.5% anual hasta 2020, atraer inversión extranjera y situar a Malasia entre los países más desarrollados de la región. Aunque el año pasado el PIB cayó un 1.7%, para este año el Banco Central prevé que el crecimiento se situará entre el 4.5 y el 5.5%. Para llegar a crecer por encima del 6%, Razak quiere dirigir el país hacia un modelo más liberal. Dicho plan consiste en incrementar el papel del sector privado, privatizando partes de las compañías públicas y ampliando el número de sectores que lideran la economía. Malasia,
que ha visto cómo la inversión extranjera se ha ido hacia China o Vietnam por su baja competitividad, incluye en este plan una serie de medidas para convertirse en una economía innovadora en sectores de mayor valor añadido. Para ello, el NEM considera reformar el sistema educativo, potenciar el estudio del inglés y formar a los trabajadores en activo. Complementariamente, el plan hará hincapié en la forma de aumentar los ingresos y la productividad de los trabajadores mediante el fomento de las industrias del conocimiento y aumentando la inversión en el extranjero. Este nuevo modelo económico reemplazará el programa que se conocía como Nueva Política Económica, o NEP por sus siglas en inglés, que existía desde hace 40 años en el país. En contraste con el fuerte mandato estatal dictado por el NEP, el movimiento hacia el NEM es un programa de asistencia social que genera crecimiento con una mayor participación del sector privado. El gobierno también se ha comprometido a un programa fiscal de mediano plazo que combina la reducción de subsidios a los combustibles y la introducción del impuesto sobre el valor agregado para reducir el déficit presupuestario. En resumen, el NEM busca atraer mayor inversión privada, crear una fuerza de trabajo de alta calidad, eliminar complejos reglamentos administrativos y lograr un programa de bienestar social más favorable para el mercado.